El 5 de marzo de 2020 publiqué un video con los mejores fondos de inversión de Colombia, en mi opinión. Muchas personas desde entonces y a raíz de lo que ha sido la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria mundial me han preguntado si de todas maneras sigue siendo buena idea abrir un fondo de inversión o invertir en un fondo de inversión por estos tiempos, especialmente con todo el desequilibrio económico y la crisis financiera que ha habido a nivel global. El día de hoy quiero responder esa pregunta detalladamente. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Muy bien, primero que todo empezar con lo básico. Toda idea de inversión debería ser pensada a largo plazo o cuando menos a mediano plazo. Una inversión en corto plazo, digamos que al menos de la manera tradicional, difícilmente puede funcionar bien y es más una apuesta. Justamente a finales de marzo muchas personas se estaban quejando ante Bancolombia y otras entidades porque los fondos de bajo riesgo, como muchos decían, estaban presentando pérdidas. Y hay que entender que las desvalorizaciones que mostraban los fondos, si por ejemplo tú tenías, por decir algo, 1.000.000 de pesos colombianos invertidos en el fondo y entonces de repente ya no tienes 1.000.000, sino que tienes 980.000 pesos, esos 20.000 pesos no es que ya los perdiste, es una desvalorización en papel que si después el fondo vuelve a subir como tal de valor y ya de repente en vez de 980.000 tienes 1.020.000, pues entonces ahora esa ganancia, que también es en papel, es una valorización, tú podrías retirarla. Lo que hacen muchas personas es cometer el error de que al ver esa desvalorización entran en pánico, piensan que están perdiendo dinero, creen que su fondo se va a ir a cero y entonces se sienten inteligentes de pensar en retirar el dinero antes de que pierdan más. Muchas personas por entonces me preguntaron si valía la pena retirar los fondos en ese momento y les dije que no tenía sentido. De hecho, Bancolombia emitió un comunicado por Twitter diciendo que idealmente uno debería mantener los fondos como mínimo un mes y es algo curioso lo que ocurrió al menos con Fiducuenta, que prácticamente no se vio afectado en el término de un mes como tal. Durante 1, 2, casi 3 semanas generó desvalorizaciones, en otras palabras rendimientos negativos, pero en el periodo completo del mes de marzo generó rendimientos positivos. De hecho, vamos a ver algunas gráficas, acá las tengo en mi computador para que analicemos cómo se han comportado los diferentes fondos. Por ejemplo, Fiducuenta podemos analizar que tuvo como un bajón pequeñito que lo vemos ahí, prácticamente no se nota, pero se dio una disminución y posteriormente siguió comportándose común y corriente, como si no hubiera pasado nada. En marzo la rentabilidad, como te decía, fue el 2.857%, pero ya cuando hablamos de mayo la rentabilidad está en el 8.1%. Quiere decir que no solamente volvió a ser positivo, en otras palabras lo que perdió en 1 o 2 semanas lo recuperó, sino que por el contrario aceleró todavía más por algunas decisiones que tomaron los administradores del fondo. Que recordemos, esas personas que administran los fondos de inversión saben mucho más que tú y que yo sobre cómo manejar un portafolio de inversión. Tienen experiencia, estudios, mucho tiempo en el mercado y pues muchas otras cosas, lo cual hace que sea pues como tal un beneficio de invertir en este tipo de fondos de inversión. Obviamente considerando que ellos también cobran su comisión porcentual, entonces pues eso disminuye un poco la rentabilidad, pero en últimas pues es analizar cuál es su calificación y si confiamos en ellos o no. Y pues en este caso mi opinión es que un fondo de este tipo pues permite que realmente uno pueda confiar en que va a ser bien manejado y pues realmente pues simplemente los hechos lo demuestran que así es. Analizando también un fondo de bajo riesgo que es el Superior Da Vivienda, vemos prácticamente el mismo escenario, una disminución considerable en marzo, y estamos hablando de que en marzo estamos presentando incluso rendimientos negativos en el mes completo, menos 1%, menos 1%, menos 0.8% en las diferentes distribuciones, pero ya cuando volvemos a mayo tenemos rendimientos de 9% y estamos hablando de que este es un fondo de bajo riesgo, por lo que estos fondos de bajo riesgo, al menos incluso de 2 entidades distintas, nos indican que realmente tienden a recuperar rápidamente las pérdidas por alguna u otra manera en que modifican o alteran o funcionan pues como tal las composiciones de su portafolio. También es el caso de Plazo 30 del banco BBVA, que justo antes de la caída su unidad, y ya vamos a ver bien eso de la unidad que es, estaba en 23.066, cayó a 22.471, recuperó prácticamente en un mes, o estamos hablando de un mes y una semana,
todo lo que había perdido, está en 23.073 y siguió creciendo a 23.549 ya para el 18 de junio. Pero bueno, estos son los fondos de bajo riesgo. ¿Cómo se comportaron los de riesgo moderado? Y también vamos a ver los de riesgo alto. Por un lado tenemos el fondo multiescala de vivienda, que en marzo llegó a caer a menos 17% de rentabilidad efectiva anual y en mayo más 34%. Cuando vemos el gráfico también vemos la misma situación de que una disminución temporal seguida por su posterior recuperación. Fidurrenta Bancolombia presenta exactamente el mismo comportamiento de Fiducuenta, solo que pues más exagerado, como más volátil. Tenemos rendimientos de menos 5%, menos 4%, menos 5% en marzo y tenemos rendimientos de 22, 21, 22, 16 en mayo. Y así tenemos otros fondos. El fondo Multiplicar de Corficolombiana, le vemos la misma figura pues como tal a la gráfica. Vemos menos 1.88 de rentabilidad en marzo, más 11.150 en mayo. Un fondo muy curioso que justo como analicé en el video de los mejores fondos de inversión, pues realmente no se vio tan afectado, es el que se llama Avanzar 365 de Fiducomeva, que está basado más en créditos de libranza, es decir, que el dinero que uno invierte lo prestan a personas que lo pagan a través de su nómina. Y pues básicamente aquí, como podemos ver, la rentabilidad no se vio prácticamente afectada en marzo y para mayo pues prácticamente disminuyó un poquitico, pero estamos hablando de que sencillamente casi ni se movió, lo cual es muy interesante. Es decir, que ni siquiera todos los tipos de fondos se van a ver tan afectados y son tan sensibles a las situaciones mundiales como tal del mercado. Y ya analizando como tal los fondos de inversión de riesgo alto, tenemos por ejemplo renta fija a plazo, que tuvo una caída tremenda y estrepitosa y la podemos ver justamente en la gráfica, que fue bastante reflectiva de lo que fue el mercado de acciones en Estados Unidos y en otros países. Tuvimos un menos 26% de rentabilidad en marzo y estamos hablando de que si hubieras invertido en el 1 de junio tendrías un menos 2%, es decir que enero y febrero estuvieron muy buenos, pero marzo prácticamente borró esos rendimientos. Sin embargo, cuando analizamos mayo, la rentabilidad está en más 56%. Y si hubieses invertido, esta es la parte que nos dice año corrido, el mismo 1 de enero, en vez de estar en menos 2 en marzo, que tú hubieras podido retirar tu dinero en marzo habiendo visto esas pérdidas y quedar con un menos 2 de rentabilidad, si tan solo esperaras a mayo, quedabas con un 9.91% de rentabilidad positiva. Asimismo, ese es el año corrido, podemos analizar los últimos 6 meses, el último año y bueno, podemos ver las fichas técnicas para analizar el rendimiento como tal de estos fondos, pero creo que la conclusión es un poco clara. Eso sí, hay unos fondos, especialmente los de alto riesgo, que se comportan un poco diferente dependiendo de cómo esté estructurado su portafolio. Por ejemplo, Renta Sostenible Global de Bancolombia estuvo a más 67% de rentabilidad en marzo cuando todos los otros fondos están cayendo. Ellos hicieron algo diferente y en ese momento invirtieron mucho en renta fija internacional, especialmente porque la renta fija en Estados Unidos está aumentando y aumentó muchísimo. Pero posteriormente, y estamos hablando de mayo, ya se produjeron como tal rendimientos negativos en cerca de los menos 26%. Sin embargo, habiendo invertido el 1 de enero de este año, igual estaríamos en positivo 17%. Esto es un corto plazo, pero increíblemente corto para una rentabilidad tan alta. Y aún así nos dice que independiente de las fluctuaciones del mercado, este fondo está funcionando bastante bien. Y algo muy similar ocurre con el Fondo Acciones Globales Corficolombiana, que en marzo tuvo 14.89% de rentabilidad positiva y en mayo menos 8.82%. Pero en mayo tenemos que la rentabilidad del año corrido, es decir, de todo lo que va de este año, es de 19.26% positivo, mientras que la rentabilidad desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo era de 4.087, es decir que la crisis por el contrario benefició como tal la rentabilidad de este fondo. Ahora quiero que entiendas algo muy importante que viene en todos los fondos de inversión, que es el valor de la unidad. Cuando tú inviertes en un fondo de inversión, en teoría tú lo que estás haciendo no es invertir en pesos colombianos o en dólares dependiendo del país o en cualquiera que sea la divisa, sino en unidades. Cada fondo determina la cantidad de unidades. Abren el fondo con ciertas participaciones, le colocan un valor a la unidad de acuerdo a la cantidad de dinero invertido, a las personas, a las entidades y otros factores diferentes, y simplemente el fondo arranca con un valor. Entonces analicemos por ejemplo un fondo común y que muchas personas utilizan, que es Fiducuenta de Bancolombia. En este momento el valor por unidad
en el fondo Fiducuenta está en 30.472.94 pesos. Eso vale una unidad de este fondo. Quiere decir que si tú invirtieras, por ejemplo, 304.000 pesos, lo que estás haciendo es comprar básicamente 10 unidades de este fondo. Ahora, tú compras 10 unidades y en el momento en que compras esas 10 unidades, tú eres dueño de 10 unidades. Lo que pasa es que la unidad cambia su valor. Entonces, si por ejemplo tú compras hoy unidades a 30.472 y la unidad baja a 30.000 pesos, pues claramente tú vas a perder en teoría una cantidad de dinero allí. Pero lo más normal es que el fondo aumente su valor unitario, con lo cual si tú luego retiras el dinero y la unidad está costando 32.000 pesos, tú sigues con tus mismas 10 unidades, claramente el retiro por esas mismas 10 unidades te va a generar un valor como tal mayor al que invertiste. Así es como funcionan todos los fondos. En otras palabras, siempre y cuando la diferencia entre el valor de la unidad entre el tiempo A y el tiempo B sea positiva, quiere decir que haya aumentado, tú vas a tener una rentabilidad positiva. Y estamos hablando de que estas estadísticas siempre las muestran con rentabilidad descontando ya las comisiones de administración del fondo y otros gastos, y tomando en cuenta las excepciones a algunos fondos que requieren que dejes tu dinero cierta cantidad de tiempo, de lo contrario cobran sanción. Asumiendo que hagamos las cosas bien, pues esta es la clave para entender que realmente cualquier pérdida que aparente estar allí como tal en el fondo en realidad es una desvalorización en papel, y la cual deberíamos esperar, porque estos son tiempos muy cortos. Las personas que se desesperaron y habían invertido hacia un mes o hacia 2 meses, pues realmente tomaron decisiones demasiado apresuradas, y esto de los fondos de inversión pues idealmente debería tenerse en cuenta para un plazo más largo. Esto también nos indica claramente que a pesar de las crisis más increíbles que puede haber, de los eventos más inesperados a nivel global que sacudan todos los mercados tienden a estabilizarse solos, y las inversiones realmente, si uno las hace inteligentemente, tienden a nivelarse naturalmente por sí mismas. Quiere decir que lo único que yo necesito tener en cuenta como tal es un plazo suficiente que realmente amortigüe un poco como tal ese riesgo y esa volatilidad. Y la mejor estrategia definitivamente para invertir en fondos de inversión es hacerlo de manera promediada constantemente. Por ejemplo, cada semana, en vez de invertir 1 millón de pesos al mes o 500.000 pesos al mes, es invertir cada semana pues simplemente lo que se invertiría mensual dividido entre 4 o entre 4.3 semanas por mes. Así yo lo que hago es que compro unidades del fondo en valores no solamente los más altos o los más bajos, que puedo tener la mala suerte de realmente invertir todo mi dinero en el momento en que esté muy caro y después simplemente empiece a bajar de precio, sino que compro en los diferentes puntos. Y esto se ha demostrado matemáticamente que es casi tan bueno, no tan bueno, pero casi tan bueno como comprar en el precio más barato y vender en el precio más alto, simplemente con constancia, con inversión frecuente y periódica, prácticamente semanal o incluso cada 3 días, como lo hacen algunas personas, y otros locos incluso lo hacen a diario. Así que la respuesta para la pregunta ¿vale la pena abrir un fondo de inversión en este momento o vale la pena seguir invirtiendo en un fondo de inversión en este momento? Es claramente sí, sí vale la pena, siempre y cuando tengas presente tu perfil de riesgo, el plazo en el cual vas a necesitar disponer del dinero, realmente tus preferencias, si quieres tener un fondo abierto del cual puedes retirar en cualquier instante, o si prefieres uno que tenga tu dinero como tal amarrado cada 30 días o cada 90 días. Realmente la rentabilidad esperada, una cosa es un 17 o 20%, otra cosa es un 7 o 5%. Y así también tener en cuenta que si tú necesitas disponer del dinero y no puedes arriesgar a que este disminuya y el plazo realmente es corto, deberías tener en cuenta más bien otras opciones como las cuentas de ahorro de alta rentabilidad o incluso los CDTs de alta rentabilidad, de los cuales también hice un video en su momento. En últimas, las inversiones deberían ser una estrategia lateral que nos ayude a preservar el valor de nuestro dinero, a hacerlo crecer y aprovechar el poder del interés compuesto en el largo plazo. No son una estrategia para hacerse ricos, no son una fuente de ingresos extra o una manera de ganar dinero adicional hackeando el mercado ni nada de eso. La verdad es que las personas que le tratan de apuntar a esto lo único que hacen realmente es apostar, y a veces ganan, y cuando ganan muestran sus resultados, pero cuando pierden no muestran nada. Y aparte de realmente tener en cuenta las inversiones como tal, es importante tener en cuenta que el manejo del dinero y la forma en que yo pienso, mi mentalidad respecto a él, me puede hacer tomar decisiones muy buenas o muy malas que me hagan ganar o perder dinero.
Todo esto viene acompañado de un conjunto de patrones mentales, subconscientes que incluso la sociedad nos ha implantado desde niños. Y si esto es algo que te interesa aprender más, te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia justamente se dedica a indagar en esta parte, en el primer módulo, sobre cuáles son aquellas cosas que incluso te pueden estar impidiendo identificar y aprovechar oportunidades para generar más abundancia. Cómo invertir y abrir un fondo de inversión y continuar alimentándolo sin siquiera tener fuentes de ingreso adicionales que no solo te brinden lo suficiente para tus gastos, sino que te permitan invertir en tu propio conocimiento, en tu diversión, en tu entretenimiento y te permitan ahorrar y crecer y realmente invertir en el largo plazo para conseguir tus objetivos y acercarte hacia la libertad financiera. Todo esto y mucho más es el objetivo de mi entrenamiento Dinero y Abundancia. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.